vamos a tratar de establecer y de comprobar que el medio de comunicación a través del cual Dios nos escucha es la oración. Entonces este tema, aunque todos lo sepamos, fíjense en mi punto. Yo quiero aprovechar la introducción para establecer un punto. Aunque todos de alguna manera sepamos que la comunicación con Dios es la oración, creo yo que es muy importante que todos nosotros no solo sepamos que algo es cierto, sino que demostremos, que podamos demostrar para defender el Evangelio que algo es cierto. Y este hábito, pues hay que llevarlo a todo el conocimiento que Dios nos esté dando. Cada uno de ustedes en lo individual tiene un conocimiento que Dios le ha dado. ¿Qué tan importante es saber defender ese conocimiento? Y no nada más saberlo, ¿no? Sino defenderlo. Entonces, bueno, pues vamos a orar para poner este tiempo en manos de Dios. Gracias, Padre, por este día, por este tiempo en que nos has reservado para darnos este banquete de tu palabra, Señor, para profundizar más en estos detalles tan importantes de la vida de nuestro Señor Jesucristo, que son reflejados en nosotros, porque nuestro Señor Jesucristo fue un templo de oración y hoy, por su gracia, somos un templo de oración para ti, Señor. Pero qué tan importante es que profundicemos en ese templo que somos ahora y esas facultades de comunicación que tenemos a través de la oración para ti, Señor. Hoy te pedimos por nuestros familiares para que los guardes, por todas nuestras responsabilidades y preocupaciones, para que tú las tomes y las guardes, Señor, como siempre en tu control, Señor, bajo tus alas, bajo tu refugio, para que nosotros podamos perseverar en tu doctrina y en la predicación del Evangelio a lo que estamos llamados. Te agradecemos, Señor, por todas tus bendiciones. También te agradecemos porque nos detienes, nos frenas y nos mueves. Tú nos pones el querer como el hacer. Que esto sea hecho no solo en nosotros, sino en toda aquella persona que llevemos a tus pies y a la palabra de nuestro Señor Jesucristo y de ti, que es revelada a través de él. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bueno, entonces, pues como decíamos, en la introducción, pues vemos que Dios tiene un orden en todo esto, ¿no? Y veamos que la oración, porque todo el mundo cree que, bueno, cuando iniciamos en Cristo pensamos en la oración como la vez pasada, en la sesión pasada, un hermano decía que como si fuera una disciplina de 3 veces al día, como si fuera una disciplina de, ay, me toca mi pastilla de oración. Entonces hay personas que ahí están orando 3 veces al día, otros oran 4. Cuando Dios nos llamó a recibir la gracia de su Hijo Jesucristo, para que su gracia y su influencia formen en nosotros un templo de oración constante. Entonces aquí en este estudio primero vamos a establecer que la oración es el medio de comunicación con Dios. No vamos a establecer por qué, pero sabemos que a Dios le agrada comunicarse, que nuestra comunicación hacia Él sea por medio de la oración. Y Dios se comunica a nosotros a través de la revelación de su palabra y los medios que a Él le agraden. O sea, Él es soberano. Sin embargo, nosotros a través de la oración nos comunicamos con Él. Yo lo vamos a establecer. ¿Por qué le agrada eso a Dios? No es el tema de esta sesión. Y en mi caso particular, no es el tema que yo busco, de que Dios me revele, no. Para mí ya es suficiente saber que a Dios le agrada nuestra oración. Entonces, vayamos para empezar este estudio. Vamos para que ustedes entiendan las bases de este estudio lo vamos a trazar mediante la aparición de las diferentes palabras en sus traducciones, tanto en el arameo griego como en el hebreo, y conforme vayan cambiando a lo largo de la Biblia. Y este va a ser nuestro orden. Cada vez que haya un cambio de palabra,
en su tradición de oración, pues no vamos a profundizar en todos los versículos que esta palabra es mencionada, no, pero sí en algunos versículos, los primogénitos donde esta palabra aparece. Otro punto a establecer durante este estudio es que la definición de cada una de las palabras va a ser para nosotros las propiedades de nuestra oración que puede brotar en nosotros a lo largo de nuestra vida. Esto es, cuando nosotros oramos, vamos a ver que hay propiedades de nuestra oración, tanto pasadas, tanto presentes como futuras, que se van a ver reflejadas en la traducción de cada una de las palabras que vamos a estudiar. Y de todas maneras vamos a incluir en este estudio la situación o la circunstancia en que esa palabra fue pronunciada. Ok, empecemos con Primera Reyes 8:28 y vamos a ver a Salomón, que es el que inicia, dándonos el parteaguas de lo que es la oración. Entonces vamos, Primera de Reyes 8:28, si me gustan acompañar tus Biblias. Entonces, para que entremos en contexto, Salomón acaba de hacer el templo y está orando a Dios. Fíjense qué importante. Tomemos como referencia que Salomón ya era sabio. Para este entonces que Salomón construye el templo, él ya tenía la sabiduría que Dios le había dado y todas las facultades que Dios le había otorgado. Entonces, bueno, el hombre más sabio que Dios ha levantado, la pregunta implícita es decir, oye, si Salomón oró, ¿por qué yo no lo voy a hacer, verdad? Entonces, la primera traducción y la primera palabra que se menciona en la Biblia respecto a la oración es la palabra griega tefilá. Esta palabra, fíjense lo que dice su traducción. Esta palabra es intercesión, súplica, por implicación, himno, oración, orar, ruego y súplica. Entonces, vamos a ver si es verdad que esta definición aplica en nuestro estado. Leamos entonces el versículo. Salomón orando a Dios. Con todo, tú atenderás a la oración de tu siervo y a su plegaria. Oh Jehová, Dios mío, oye mi clamor y la oración que tu siervo hace hoy delante de ti. Que estén tus ojos abiertos de noche y de día sobre esta casa, sobre este lugar, del cual has dicho, mi nombre estará allí, y que oigan la oración que tu siervo haga en este lugar. Entonces vamos a ver que desde el primer lugar, Dios está estableciendo la oración y Dios está estableciendo un lugar para hacer la oración. Entonces ustedes me van a decir a mí, bueno, entonces hay que ir al templo a orar. Pero yo les contestaría, por gracia somos salvos por medio de la fe. Y por ello, hechos templo del Espíritu Santo. Por ende, ¿dónde van a orar ustedes? En su templo de Dios, en un templo no hecho de manos de hombre, sino hecho por su Santo Espíritu, por esa gracia que Jesús ha hecho en nosotros. Entonces ya vemos que por eso Jesús dijo, y tú cuando ores, entra a tus aposentos. Pero no está diciendo Jesús, entra a tus aposentos, porque en tus aposentos se va a formar un templo. Y hay que aclarar esto porque no vayan a llegar ustedes a su casa, entren a sus aposentos y empiecen a hacer un templo ahí adentro. No, el templo son ustedes. Y Jesús está diciendo, entren a sus aposentos. ¿Y qué es lo que entró ahí a los aposentos? El templo. Ok. Espero no. Si tienen alguna duda de este punto en específico al final, márquenlo y al final lo platicamos y profundizamos más en el tema.
a veces a mí me gusta sobreexplicar y yo trato de evitarlo, así que me detengo. Ok, ya establecimos este punto, ¿no? Y vemos que sí hay una relación entre la palabra que usó Salomón. ¿Por qué? Porque al orar a Dios está intercediendo. Al orar a Dios y en su oración, si leen toda la oración de Salomón en ese momento, se van a dar cuenta que la forma en que Salomón lo hace es a modo de súplica. Si leen toda la oración de Salomón completa de este capítulo 8, se van a dar cuenta que Salomón lo está haciendo a modo de himno, a modo de ruego. Es importante ver que las definiciones de estas palabras se vean reflejado en el contexto del capítulo y del versículo. De otra manera diríamos aquí hay algo raro. Y qué curiosa situación que aunque el Strong fue inspirado por Dios a unos hombres, a unas generaciones de personas, aún en ello no hay contradicción. Es impactante, ¿verdad? Que no haya contradicción en la definición que hay en el Strong con la palabra de Dios y a mi modo de pensar, aún ahí en ello vemos reflejado la voluntad de Dios. Y si alguien quiere escribirme de los que nos ven ahí en YouTube, alguna cosa porque piensa contrario, pues tenga la libertad de hacer sus comentarios, porque aquí no estamos para transformar el pensamiento de nadie, pero nos gustaría saber en qué parte de tu pensamiento estás. Y te invitamos al final de esta clase a que recibas a Cristo para que Él sea el que transforme tu manera de pensar. Ok, continuamos con el estudio y seguimos en Primera de Reyes 8, versículo 30. Qué interesante qué impactante, ¿no? Que del versículo 29 al 30 hay un cambio en la palabra oración. Es impactante, ¿no? Que haya un cambio en la palabra oración. ¿Creen que es casualidad? Yo no lo creo. Esta palabra que se usó en el versículo, en el verso 30, es la palabra tejigná. Esta palabra se traduce como gracia, ya empieza a aparecer la gracia. Halagar, misericordia, oración, plegaria, ruego, súplica. Entonces vemos que al parecer Salomón en este verso 30 quiere enfatizar más su ruego, quiere enfatizar más y lo hace con gracia, lo hace para halagar a Dios, alabando a Dios, ¿no? Entonces vean lo que dice en el verso 30. Oye pues la oración de tu siervo y de tu pueblo Israel. Y aquí ya incluye a todos los que están presentes en ese momento. Cuando oren en este lugar, también tú lo oirás en el lugar de tu morada, en los cielos, escucha y perdona. ¡Wow! Vean por qué es el ruego de Salomón. A mi modo de ver, el ruego es más intenso porque ya le agrega a Salomón algo más importante, que la oración también es para que Dios nos perdone. ¿Van tomando nota? ¿Van tomando nota que en la primera parte la oración es para interceder y en el verso 30 la oración es también para alcanzar el perdón de Dios? ¿Y cuántas veces no hemos orado para interceder por alguien? ¿Y cuántas veces hemos orado para pedirle perdón a Dios? Y podemos extender con este versículo 30, si lo oramos a Dios, podemos extender eso a nuestras familias y le podemos rogar a Dios que cuando los escuche en su intimidad orando a Él, que por favor los perdone. Qué importante es orar por nuestros seres queridos, ¿verdad? Por nuestros hijos, por nuestras esposas, esposos, por las personas que llegaron a Cristo, pero en este sentido, orándole a Dios que a todas esas personas que les hemos compartido y les hemos dado testimonio, rogarle a Dios, y lo hacemos en este momento en el nombre de Jesús, rogamos a Dios que cuando esas personas te oren, Señor, tú les perdones. Para nosotros es muy importante. Entonces ya van dos puntos que hemos establecido.
hoy. Y para continuar en este paseo de, de revelaciones, acompáñenme a Segunda de Crónicas 6:21 y seguimos con Salomón. Vean todo lo que Salomón ha hecho para nosotros. Dios usó a Salomón para darnos todo esto. Obviamente, para este tiempo, Dios, Salomón iniciaba. Salomón todavía no había alcanzado la regadera de tepache que se había aventado, teniendo a más de 1000 esposas y haciendo baales, haciendo altares a dioses ajenos, etcétera, etcétera, etcétera. Dios estaba ahí, Salomón estaba empezando, estaba con todo, estaba súper agresivo con Dios, estaba a todo lo que daba con su alabanza. Bueno, entonces vemos en 2 Crónicas 6:21 que en este contexto sigue aparejado con la creación del templo, pero aquí agrega una palabra nueva. Aquí Salomón agrega una palabra nueva, y la palabra es palal. Salomón nuevamente ora a Dios, pero cuando habla de la oración, Salomón se expresa de otra manera, ¿no? Donde la palabra palal significa juzgar, por extensión, interceder, orar, juez, juicio, juzgar, oración, orar, pedir, pensar, rogar, súplica, valor. Chequen, y aquí, en esta situación, se está hablando de un juicio. Salomón está viendo algo y está metiendo en la palabra el juicio. Entonces vamos a ver qué dice el verso 21 para entender el contexto de por qué Salomón utilizó esta palabra. ¿Cuál es la palabra, hermano? Perdón. La palabra es palal. ¿Balal? Palal, con P. Y les voy a dar la clave, es la clave en el hebreo del Strong 6419. En el chat del grupo, bueno, ahorita les voy a dar las claves al final, les voy a poner aquí en el chat las claves para que las tengan ahí. Entonces vamos a ver qué dice el verso 9. Es Salomón hablando todavía a Dios, orando todavía a Dios, están en el templo, lo están, digamos, inaugurando, lo están aperturando. Entonces dice Salomón, asimismo que oigan el ruego de tu siervo y de tu pueblo Israel, cuando este lugar hicieren oración, que tú irás desde los cielos, desde el lugar de tu morada, que oigas y perdones. Nuevamente, aquí está hablando del perdón, pero ahora el sentido que Salomón le está diciendo es, asimismo que oigan el ruego de tu siervo y de tu pueblo Israel, cuando en este lugar hicieren juicio. Y aquí hago una pausa. Cuando en este lugar hicieren juicio, ¿cuántas veces no hemos orado a Dios cuando nosotros mismos estamos haciendo juicio contra alguien? O estamos haciendo juicio contra nosotros mismos. Fíjense qué importante también es la oración en esos tiempos donde nosotros estamos haciendo juicio contra alguien o juicio contra nosotros mismos, porque como pasó con el hermano Jorge, ay Señor, no he abierto la Biblia en una semana, Señor. Entonces, ¿qué está pasando ahí con el hermano Jorge? Él está haciendo juicio contra sí mismo, pero intrínsecamente, atrás de todo eso, está pidiendo perdón. Entonces, la oración también es efectiva para cuando nosotros estamos haciendo juicio contra otro, pero hay que agregar algo. Si por nuestra carne se levanta juicio contra nuestro hermano, que ese juicio sea para que Dios, para alcanzar el perdón de Dios hacia él. ¿Estamos de acuerdo? Ok, si nuestra carne, lo voy a decir con otras palabras, si nuestra carne levanta juicio contra nuestro hermano, que ese juicio sea levantado para que Dios le dé el perdón tanto a mí por levantar el juicio como a nuestro hermano por meternos a celo o por lo que haya pasado. ¿De acuerdo?
Pues otro ingrediente más de la oración. La oración también es en momentos para cuando están levantando juicio contra nosotros, para cuando estamos levantando juicio contra los demás, para cuando estamos levantando juicio para con nosotros mismos. 3 puntos quedan en este versículo. Cuando levantan juicio contra nosotros. Oremos, como lo hizo David en sus salmos, orando para decir, ¿cuántos se han levantado contra mí? Por favor, que no sea yo avergonzado. ¿No está David orando a Dios porque levantaron juicio contra él? ¿Acaso no está David orando para que no sea avergonzado y tenga él el perdón por lo que haya sido, que haya pasado? Pongamos palomita y digamos sí, amén. Y si alguien quiere decir amén, pues también diga amén, ¿no? Como en el servicio pasado, que uno de los predicadores decía, pues yo no los escucho diciendo amén. Salud. Entonces, ya tenemos esos 3 puntos: cuando levantan juicio contra ti, cuando levantas juicio contra un hermano y cuando levantas juicio contra ti mismo. Ok, sigamos pues adelante. Vámonos ahora sí. Hasta aquí acabamos las claves que hay en el Antiguo Testamento. ¿Qué significa esto? Que todo el Antiguo Testamento, cuando habla de la oración, solo se refiere a estas 3 expresiones de la oración, que son tefilá, en el Strong está como la clave 8605, que es la expresión tejina, como si fuera J, que es la clave del hebreo 8467, y la expresión palal, que es en el hebreo la clave 6419. Solo 3. Todo el Antiguo Testamento cubre estas 3 expresiones de la palabra oración. Ok, vámonos en este viaje a Mateo 17, por favor. Estoy emocionado de verdad por este tiempo. Estamos a punto de concluir la primera mitad del estudio. Tenemos 11 minutos. Espero que podamos cubrir todo. Pero vamos a Mateo 13, por favor, para no interrumpirnos más. Y este estudio me emocionó mucho compartirlo, la verdad. Espero que a ustedes también les esté gustando. Ok, Mateo 17, verso 21. Aquí ya entramos a lo bueno. No, no es cierto, todo es bueno. Pero en esta parte es Jesús, a Jesús le llaman porque no pudieron sacar unos demonios de una persona, para que entendamos el contexto de Mateo 17. A Jesús le llaman porque no pudieron sacar unos demonios, y bueno, en fin. Entonces vemos que le llaman a Jesús, y se acercan a Jesús y Jesús llega. Y aquí Jesús dice unas palabras importantes. Nosotros nos vamos a concentrar en el verso 21, pero yo lo voy a leer desde el verso 20, para que entendamos que puede haber poca fe en nuestra oración. Y Jesús les dijo, ok, pero para seguir con nuestro formato, les voy a decir que esta es la palabra griega. Vamos a escribir la palabra que usó Jesús en este contexto. ¡Wow! Qué importante es Jesús seleccionando palabras. Y tomen en cuenta que esta palabra, esta expresión de oración, fue pronunciada por Cristo. Él escogió la palabra. Pongámosle mucha atención. La palabra es la palabra griega, que en el Strong está como clave 4335, y se pronuncia proseuge. Proseuge. Se escribe proseuge, con acento en la E. Esta palabra proseuge significa oración, por implicación, oratorio,
oración, orar fervientemente. Cheque en acción. Jesús está hablando de una oración que se hace en el interior de uno, fervientemente, en una intimidad, porque dice por implicación oratorio, capilla, o sea, Jesús está hablando de una oración que se hace en lo íntimo. Y entonces por eso agarró y se las refrescó a todos los discípulos, por su poca fe. Entonces, vean que aquí Jesús, la primera palabra que se usa de oración en el Nuevo Testamento, Jesús ya está anticipándonos orar en secreto. Dice, es una oración que se hace en lo íntimo. Y si nosotros ya somos un templo de oración para Dios, tenemos que orar en lo íntimo. Y Jesús les dijo, versículo 20, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvieras fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Versículo 21. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. ¿De qué género habla Jesucristo? De una expulsión de unos demonios. Ok, sabemos bien de qué género está hablando y quería ver si lo complementaba. Ay, perdón, hermanos, con razón, andaba un poco desviado del versículo. Entonces, les voy a leer un poquito esta situación. Voy a leérselos desde el versículo 18 para poder que las personas que nos están viendo a través de internet entiendan el contexto. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y este quedó sano desde aquella hora. Verso 19. Viendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Y Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá, y y se pasará, y nada os será imposible, pero este género no sale sino con la acción de ayuno. Qué importante es nosotros, y aquí Jesús, ahora sí me voy a extender un poquito fuera del estudio, quiero que pongan atención. Jesús dice que sí vamos a expulsar demonios, pero ustedes no van, pero nadie va a expulsar nada si ustedes no son ese templo de oración al que estamos llamados a ser. Así que no crean que si ustedes no dejan que Jesús los convierta en ese templo de oración, no crean entonces que van a poder expulsar demonios. Por eso le dijo Jesús a los discípulos, hombres de poca fe. Y yo les digo a ustedes y a todos los que nos ven, que si ese es su caso, qué poca fe tienen. Porque su fe debería estar puesta en que Jesucristo los convierta en un templo de oración. Y entonces sí, creo yo, expulsarán a este género de demonios y a cualquier otro. Y le dirán al monte, muévete de aquí a allá, y el monte se moverá. Así que esto sirva ahora sí para todos, de lección, para que no pongamos esas caras de incredulidad, diciendo será verdad, será mentira, será la tía del otro tía. No, estuvo bueno de andar ambiguamente. Ya entrémosle bien a las cosas como son. Y las cosas como son es que Jesús quiere hacerte un templo de oración. Pero si no le recibes como Señor y Salvador, eso no va a pasar. Y si aún recibiéndole como Señor y Salvador no dejas que Él sea la influencia en tu vida, tampoco va a pasar. Hecho esta anotación y este comentario, sigamos adelante con el estudio
Y acompáñenme a Lucas 1:13 para refrendar esto. Entonces no tenemos excusa a partir de este momento para crecer en el conocimiento de Dios, entendiendo que Jesús nos quiere convertir en un templo de oración, primeramente. Y por ello sabemos nosotros que la pregunta única que los discípulos le hicieron a Jesucristo es, enséñanos a orar. Ok, en este momento está Zacarías en una situación, Lucas 1:13, en este momento está Zacarías en una situación y está él en un contexto donde él está orando, está pidiendo algunas cosas y se le aparece un ángel del Señor para decirle a Zacarías que su oración ha sido escuchada. Pero, ¿qué tipo de oración dijo el ángel que fue escuchada? ¿Cómo estaba orando Zacarías en ese momento? ¿Qué tipo de oración estaba haciendo Zacarías en ese punto que fue escuchada por Dios? Y el ángel usó esta palabra para expresarlo. Y bueno, así fue escrita por el Espíritu Santo en el Evangelio. Y es la palabra griega de la clave 1162, decís. Qué chistosa palabra, ¿verdad? Decís. Como decir, ¿no? Como decir, tú decís que eres santo, pero yo quiero ver por tus frutos que seas santo, ¿no? Pero esta palabra decís, que es oración, significa petición, oración, rogar, rogativa, ruego y súplica. Entonces vamos a ver que Zacarías, la oración que fue respondida por Dios a Zacarías, fue una oración que fue una petición, que estuvo rogando y que estuvo suplicando a Dios porque fuera hecha. Ya si ustedes quieren leer el contexto de qué fue lo que pidió Zacarías y todo, lo verán, pero en este verso viene descrito. Entonces, vamos a leer el verso 13 para que ustedes me acompañen. Vamos a leer el verso 13, en donde Zacarías hace una oración y es respondida por Dios a través de su ángel. Dice verso 13, pero el ángel le dijo a Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer, Elizabeth, te dará a luz un niño, y llamará su nombre Juan. ¡Wow! ¿Qué oración fue la que respondió Dios? La ¿Salió en qué de el capítulo es? nacimiento de Juan. Es Lucas 1:13. Gracias. De nada. ¿Qué oración fue respondida? ¿No les encanta? Leámoslo con los sinónimos y la traducción. Pero el ángel le dijo a Zacarías, no temas, porque tu petición, tu ruego, tu súplica, tu rogativa ha sido oída, y tu mujer, Elizabeth, te dará a luz un niño, y llamará su nombre Juan. ¿Les gusta? Qué impresionante, ¿verdad? ¿Y quién fue el que trajo? A Juan. A Juan, aquel que Jesús dijo, y de cierto os digo, que Elías ya vino. ¿Sí recuerdan ese verso? Entonces, bueno, ¿era importante o no era importante? Wow, claro que era importante. Entonces vamos a ver que tanto en el Nuevo Testamento se presenta la palabra oración, pero a un modo de petición, a un modo de ruego, a un modo de súplica. Entonces nos damos cuenta que esa forma de dirigirse a Dios a modo de rogativa, de ruego, de súplica, también la seguían haciendo ya en el Nuevo Testamento, ya con Cristo presente. Bueno, en el preámbulo de la venida de Jesús. Perdón, corrijo. En el preámbulo de la llegada de Cristo. Cuando primero se anuncia a Juan, a la gestación de Juan, y luego viene la de Cristo. Sigamos adelante en nuestro paseo.
Y ahora vámonos, ¡fum!, de bolón a Primera de Timoteo. Para este tiempo de Primera de Timoteo ya había habido persecución de la iglesia, ya el Espíritu Santo ya había entrado, ya había entrado en los apóstoles, ya habían estado las predicaciones, Pablo ya estaba correteado, encarcelado, y escribe a Timoteo estas palabras. Y en estas palabras utiliza la palabra oración, pero con la palabra griega enteuxis, que del Strong está como la G 1783. Esta palabra enteuxis implica entrevista, esto es específicamente súplica, oración, petición. Entonces, fíjense que esta palabra que está usando Pablo ya es una palabra donde el que está orando entra a la presencia de Dios. ¿Checan este pequeño dato? Ya está la gracia. Ya tenemos acceso al lugar santísimo. Y Pablo no se contradice e utiliza la palabra enteuxis, entrevista. O sea, cuando tú te entrevistas porque estás frente a frente con alguien, ¿están de acuerdo? Si no, no hay entrevistador. Si no, no hay entrevistado. Entonces no existe la entrevista. Para que exista una entrevista es porque hay entrevistador y hay entrevistado. Entonces Pablo utiliza esta palabra oración a modo de decir, ya entraste, ya estás frente al Dios del universo. Ahora haz tu súplica, haz tu oración y tu petición. Y lo dijo de esta manera. Pablo expresándose a Timoteo, porque en el contexto está hablando de hombres que prohibirán que hagamos cosas, que prohibirán hablar, que prohibirán cantar, que prohibirán alabar a Dios, que prohibirán. Tanto una cosa como la otra, tanto lo bueno como lo malo. Porque acuérdense una cosa, no crean que una persona que les prohíbe hacer lo malo es bueno, porque Él nos está privando del libre albedrío. Y si Dios nos llamó a conocimiento del bien y del mal, y alguien te prohíbe hacer lo malo, y no quiero decir con esto que hagamos que todo el mundo haga lo malo, sino estoy hablando de algo teológico. Estoy diciendo que fuimos llamados al conocimiento del bien y del mal. Entonces, si una persona te priva de hacer lo malo, a mi forma de ver, es antibíblico, para que me entiendan. Porque Dios no nos detiene de conocer el bien y el mal. ¿Y por qué un hombre sí lo ha de hacer? Nada más díganme eso. Ahí lo dejo de tarea también para el público que nos ve. Entonces, Pablo está hablando de estas personas que te van a prohibir todo y dice en el verso 4, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse, y hace un paréntesis y dice, si se toma con acción de gracias. Pero entonces agarra y tú crees que tomarlo con acción de gracias, sí, señor, qué bonito, qué bonito. No, porque agregan el verso 5 el ingrediente. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Esto es, Pablo está diciendo, lo que vayas a tomar y los elementos y tu comida y todo lo que vayas a hacer, llévalo ante Dios para que sea santificado. ¿Cómo lo voy a llevar a Dios? A través de la oración. Para que a partir de este momento, cuando oremos por los alimentos, no oremos como aquella persona que desde la tierra está siendo escuchada. No. Oremos para santificar los alimentos como aquella persona que los lleva a la presencia de Dios para que Él los santifique. Se los voy a dejar para que lo piensen un ratito. Espero que no se les fundan los fusibles. Por favor, no se les vayan a fundir los cables ahorita, porque todavía los necesito concentrados para que lleguemos al final. Entonces, ya vemos una segunda parte. Primeramente, Jesús diciéndonos a nosotros. Jesús diciéndonos a nosotros, porque para ustedes expulsar demonios tienen que estar orando, o sea, en la intimidad, como una capilla.
sus cuerpos en su intimidad, en sus cuerpos deben ser como una capilla de oración. 2, el ruego y la súplica en la oración que ha sido contestada para Zacarías, así será contestada para nosotros. Pero no le contestó Dios como Zacarías pensó, ¿ok? Pero sí le respondió. Y le concedió el deseo de su corazón, ¿de acuerdo? Entonces sí tenemos dos cosas. Dios sí nos va a responder y nos concederá o no, o nos encauzará el deseo de nuestro corazón. Pero eso luego lo hablaremos. Y 3, Pablo diciéndonos, ahora, por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto les da el acceso para que cuando oren, pongan delante de Dios lo que van a hacer, a dónde van a ir, lo que van a tomar y lo que van a usar de alimentos o de ropa o lo que sea, para que Dios los santifique. Y como Dios le dijo a Pedro, lo que Dios ha limpiado, no llames tú común. Y esto incluye a una persona. Si ustedes tienen a un familiar, a un siervo, a alguien por el que están orando, no oren, no, llévenlo a través de su oración, llévenlo a la presencia de Dios, para que Dios santifique a esa persona. Es importante que sus oraciones por alguien no sean nada más una oración, sino lleven a esa persona a la entrevista con Dios. Señor, vengo a entrevistarme contigo para orar por mi esposa, por mis padres, por mis hijos, por mi esposo, por mis nietos, por mis hijas, para que sean santificados, por mis hermanos, por mis sobrinos, por estas personas a las que hoy tú trajiste a mí y por las que yo prediqué, para los que están en la alabanza, para nuestros pastores. Hoy vengo a entrevistarme contigo para que santifiques a mis pastores, a mis líderes, a mis hermanos en la fe. En el nombre de Jesús, amén. Y continuemos con este viaje y ahora, para llegar al cierre de todo este estudio, encontramos la última palabra, el último cambio de expresión acerca de la oración y lo encontramos en Santiago. Y Santiago está increíble porque Santiago, y ahorita nos va a ampliar un poquito más el tema nuestro hermano Fernando, Santiago es la primera cosa que aparece en el Nuevo Testamento. Entonces nosotros creemos que el orden de aparición de lo que es el Nuevo Testamento son los evangelios o son las epístolas. No es cierto, es la primera carta de Santiago. Y ahorita Fer nos va a ampliar ese tema que ya estudió durísimo, casi mes y medio acerca de estos temas para compartirlos con nosotros. Y aún esto no es el estudio que hemos preparado para ustedes acerca de la cronología y de la línea de tiempo de cómo aparecieron los evangelios y cómo aparecieron los hechos de todo lo que habla el Nuevo Testamento. Así que quédense pendientes para cuando hagamos ese estudio. Entonces, Santiago está hablándole a las personas en ese momento. Acuérdense que en ese momento todavía no estaba revelada la gracia. Y eso es un tema muy importante porque nosotros al entender que la primera carta que se escribe en el Nuevo Testamento es la de Santiago y ubicarla en la línea de tiempo que veremos más a profundidad en el estudio que hemos preparado, nos daremos cuenta que aún no estaba revelado todo lo que implicaba y todo lo que era la gracia. Pero Santiago les habla con el conocimiento a partir del cual él ya estaba. Y usa la palabra, en el contexto de la palabra oración, usa la palabra euge. Esta palabra euge, que es griega, la clave del Strong es la G2171. Esta palabra euge se define de la siguiente manera, propiamente como un deseo, expresado como petición a Dios o en una obligación votiva, como un voto, como un trato, como algún acuerdo con Dios. Oración, voto. Y veamos qué es lo que hace Santiago al hablarle a los que ya fueron convertidos. Y recuerden una cosa, Santiago era hermano de Cristo y él, en un principio, ni él mismo creía en Jesús.
Y llega Santiago, se constriñe, se da cuenta que Cristo es el Salvador y escribe esta carta. Y sale, ¡pum!, y la escribe. Por eso leanlas en sus casas con esa perspectiva. Y dice el verso 15 de Santiago 5, verso 15, por favor, si me quieren acompañar. Yo aquí ya la tengo en mi Biblia y dice, y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Repito, y esto es una promesa que Dios nos está dando. Escuchen bien y sumen las cosas. La oración de fe, pero ¿de qué fe hablamos? De la fe que está hablando Jesucristo al principio diciendo, hombres de poca fe, porque si tuvieran fe como un grano de mostaza, le dirían al monte, muévete. De esa fe está hablando Santiago, ¿eh? No de alguna otra, para que no empiecen aquí a mezclar. Entonces repito el verso 15, y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiera cometido pecados, le serán perdonados. Wow. Yo hasta aquí llego en este punto. Espero que les haya nutrido muchísimo este estudio, que lo puedan digerir. Jorge, pon atención. Tú que tanto andas leyendo, digieran lo que estamos hablando aquí. Dense un tiempo para repasar todo esto y digerirlo bien. Y tomen en cuenta esto, más allá de dónde aparecieron las palabras, vean todas estas palabras como propiedades de la oración que Jesucristo hace brotar de nosotros. Porque ya no estamos en el Antiguo Testamento, ¿eh? Ya no es en sus fuerzas que se brotan estos motivos del corazón dentro de nuestra oración, ya no es en sus fuerzas, es ahora Cristo, por gracia, por su gracia, haciendo brotar todos estos motivos dentro de nuestra oración. Lo máximo que podemos hacer nosotros es darnos cuenta de lo que pone Dios en nuestro corazón, de lo que pone Jesús en nuestro corazón a la hora de orar. Y con esto yo me despido y doy paso a Fer para que nos amplíe el tema de lo que es la parte de Santiago, nos dé un pequeño preámbulo, y a Jorge para que nos dé el devocional. Bueno, quedo con ustedes y no me despido para poder cerrar ahorita en la oración el estudio. Adelante, Fer. Hola, mis hermanos, buenas noches. Bueno, espero que se escuche mi voz porque como está lloviendo, está muy fuerte la lluvia aquí. Pero bueno, yo estoy trabajando sobre una línea de tiempo. Estoy hablando sobre el Nuevo Testamento, ahora sí que desde el momento que Jesucristo fue crucificado hasta el último libro de la Biblia. Y bueno, pues sabemos que el último libro de la Biblia es el Apocalipsis. Pero en mi estudio, como decía ahorita el hermano Salim, encontré que Santiago, que viene siendo el medio hermano de Jesucristo, digamos, hijo de María y de José, fue el que fue testigo de cómo fue la muerte de Jesucristo, y cronológicamente allá por el año 50 o 60, no hay una fecha exacta, porque yo me estoy apoyándolo históricamente. Aclaro, históricamente, no bíblicamente. O sea, sí es apoyado por la Biblia, pero por los documentos de los romanos de esa época, me encontré que entre el año 55 a 59 fue como entró la epístola de Santiago. Santiago en ese tiempo era la época en la que los cristianos recién convertidos, digamos, eran judíos y se convirtieron al cristianismo. Pero es como hoy en día, que tenemos una confusión de religiones. Y por eso es que la epístola de Santiago cuenta con 5 capítulos, que uno que habla que la fe sin obras, escuchar la palabra y no practicarla, despreciar al pobre, lengua indomable y las contiendas. O sea, él veía eso. Entonces él quería que los nuevos cristianos que eran perseguidos y asesinados pudieran ellos empezar a conocer el nuevo evangelio, o sea, el nuevo pacto, y no quedarse con el tema de la Torah, porque ellos pensaban que era otra religión. Dice, no, no es otra religión, en realidad es una relación en Cristo. Pero ¿cómo lo vas a conocer? Conociendo su palabra.
Y por eso Santiago presentó esa epístola hacia los nuevos judíos y poder este, iniciar una fe sana que no fuera a través de obras, porque es muerta. Entonces él se encargó de buscar la verdadera religión, que sabemos que es relación en Cristo hoy en día, tener la práctica de la fe, el poder de la lengua. Él habla mucho de la lengua engañosa. Inclusive hay libros para niños que representan a Santiago con la lengua, porque habla de mucha mentira, cuántos problemas podemos meter nosotros con solo hablar un chisme. Chiquito, digamos así, pues no chiquito, es grande el problema. Acabar con eso y hablar del mundo de Dios. Y el último capítulo, la oración. La oración tiene poder. Y eso pasó, digamos, del Antiguo Testamento, época de Jeremías, cuando decía repetidos, porque el reino de Dios se ha acercado, se acercó ahora en este tiempo, y a hoy, actualmente. Pero lo que me sorprende de la Biblia es que Santiago fue el primer elemento, o sea, hablando directamente del hermano de Jesucristo, para hablar de un verdadero evangelio. Entonces era para ayudar a los nuevos cristianos que eran judíos y conocer del evangelio que se nos abrió a todos, pero empezaban principalmente por los judíos. Y es lo que llevo yo hasta ahorita en el tema. La verdad es muy profundo. Ya lo dijo Salim, que es un tema muy profundo. Ese tema de Santiago llevo un mes y medio trabajando en ello, pero en realidad la línea de tiempo le empecé desde enero de este año para hablar. Ahora estoy también elaborando la línea de tiempo del Antiguo Testamento, pero está interesante. Este libro de Santiago viene siendo el libro número 59, si lo vemos en la Biblia, la que tenemos ahora. Si cuentan los capítulos, vamos a encontrar que es el libro número 59, pero realmente en el Nuevo Testamento, pues fue el primero. Entonces quiere decir que se reduce en la posición de libros. Y después ya les explicaré cómo era la posición de los libros del Antiguo Testamento a lo que hoy conocemos en realidad, en el canon que se fue manejando, pero que lo veremos más adelante en el programa que estamos trabajando Salim y yo, para darles un panorama completo de lo que es la línea de tiempo a través de la Biblia, pero históricamente. Bendiciones, hermanos, eso era lo que yo les quería exponer. Gracias. Te lo dejo ahora sí que los micrófonos a Jorge. Bueno, gracias, Fer, por todo este tiempo que nos compartiste y lo que nos enseñas, y gracias a Dios por tu vida, porque le echaste ganas en dejarte envolver por Jesucristo, por su influencia, para llenarte de este conocimiento, poderlo compartir con nosotros. Adelante, Jorge, te cedo los micrófonos. Sí, gracias. Buenas noches, hermano. Disculpen, pero me tengo que parar. Les voy a hablar sobre un buen ministro de Jesús, que es Primera de Timoteo, 4 versículos del 6 al 7, en la traducción al lenguaje actual. El 6 dice, si enseñas la verdad a los miembros de la iglesia, serás un buen servidor de Jesucristo. El 7, no prestes atención a historias falsas que la gente inventa. Más bien esfuérzate para ser un buen discípulo de Jesucristo. Los humanos siempre estamos pensando en otras cosas, tenemos otras aspiraciones antes que estar en Cristo, y queremos ser alabados por nuestros propios pensamientos, pensando que somos sabios y entendidos, ya que pensamos que nuestro conocimiento es muy capaz y superior al de Jesús, y por tanto no necesitamos de su palabra, y por eso no queremos prestar atención a ella. Tomando eso en cuenta, ¿cómo estás tú? ¿Qué piensas al respecto? Ponemos primero nuestras cosas diarias porque pensamos que es más importante estar viviendo aquí y en nuestra realidad, que adentrarnos en la palabra. Pero sabemos los que estamos en ello, que es nuestro alimento diario, ya que lo probamos, no podemos vivir sin él. Tú dirás, ¿cómo? Si una vez que empiezas a comer de ella, la necesitas tanto como el oxígeno. ¿Pero qué hacemos? Ponemos cosas o situaciones que nos distraen del Señor. ¿Para qué te digo esto? ¿Cómo quieres enseñar a la iglesia si tú eres la iglesia? Nosotros mismos somos esa iglesia a la que hay que enseñar, y así podemos ser un buen servidor de Cristo. Y Él mismo nos dice que seamos imitadores de su manera de vivir, para que seamos ejemplo y así poder llevar la palabra a otras iglesias. No prestar atención es lo que nos dice, que no nos distraigamos en ello, en lo común, o habladores que blasfeman en nombre del Señor. No me interesa si lo saben o no, que mienten. Nosotros sí lo sabemos. Por eso hay que estar activos en la mente, que es el alma para nosotros, y estar alerta, no distrayéndonos con chismes o falsas propuestas. Sabemos que el enemigo actúa así, pero también si podemos ayudar a esos pobres de espíritu, tratar de hacerlo. Si no, aléjate, ya que te conviene.
contaminarán. Padre, te pedimos que no dejes de actuar en nosotros. Sabemos los que estamos en ti, que te necesitamos siempre y en todo momento, ya que la prueba es diaria e intensa en este mundo actual. Queremos caminar y comer siempre contigo y que nuestros pensamientos sean de bien. Sabemos que tú ni te vas ni te alejas. Somos nosotros los que decidimos hacernos a un lado por una u otra razón. Tú siempre estás ahí. Gracias. Ya que así solo seremos salvos en Cristo Jesús. Gracias. Gracias a tu favor inmerecido, llamado gracia. Amén. Amén. Gracias, Jorge, por estas palabras. Me encanta porque, pues, yo veo cosas maravillosas en este grupo, veo crecimiento en todos ustedes y eso me da gusto. Y eso me lleva hoy a otra petición, y esta específicamente va para Jorge y es una invitación para todos ustedes. Que le permitan al hermano Jorge, ahorita que como él está llevando las listas de asistencias, que le permitan al hermano Jorge hacer un rol de devocionales. Jorge, te lo puedo encargar mucho, que nos hagas un rol de devocionales. ¿Para qué? Para que cada uno de los participantes pueda hacer un devocional en el estudio. No quitando tu devocional, sino sumando un devocional más a este tiempo que estamos compartiendo. Bueno, pues estamos despedidos. Nos despedimos con una oración. Y escríbanme cualquier duda, por favor, al WhatsApp para que pueda atender con más calma cada una de sus peticiones y no en este tiempo, y no aumentemos más el tiempo de estudio, que gracias a Dios nos ha dado más espacio. Gracias, Padre, por este tiempo que nos reuniste, que nos diste para compartir, por tu palabra, por tu emoción, que todo lo que hemos compartido aquí, que tú nos has revelado, permee en nuestros corazones y refleje en nuestras vidas y en todas las vidas de las personas que nosotros tocamos y que tú traes a nosotros. Te los pedimos fuertemente también para nuestros familiares, para nuestra casa, para nuestras generaciones de 8 y de abajo, ascendentes y descendentes. Y te lo pedimos fuertemente en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Y para aquellos que nos ven, que hoy en este estudio Dios tocó tu corazón y que no seas diferente, que esta incredulidad de que porque es una repetición, Dios no te está escuchando, pues te tengo una noticia, Dios sí te está escuchando. Hoy abre tu corazón y ven con nosotros a la cruz y te acompañamos en este momento para que repitas estas palabras. Señor Jesucristo, hoy me arrepiento de haber estado alejado, pero también te agradezco de que me hayas traído a ti. Que me hayas traído para que yo por tu gracia sea salvo, porque Dios te resucitó de entre los muertos, para que yo y mi casa seamos salvos, para que tú seas el reflejo en nuestros corazones, para que tú seas la influencia en nuestros corazones y seas reflejado en nuestras vidas. Te lo pedimos poderosamente en el nombre de Jesús. Amén. Si tú que nos estás viendo has hecho esa oración, por favor, escríbenos, porque todos los que estamos aquí nos vamos a gozar sabiendo de ti. Te mandamos un fuerte abrazo y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén.